Pues arrancamos ya Generación Euro de este viernes, última Generación Euro de la semana, bueno, y del mes, puesto que, como ya sabéis, ya os hemos contado, el lunes que todavía es 31 de julio, pero pues nos instalamos durante un mes, todo el mes de agosto, en programación veraniega, y refundiremos todos nuestros programas, La Retaguardia, Generación Euro después, la segunda dosis y la burbuja de Josué Cárdenas lo refundiremos en uno que llamaremos pues una segunda dosis de verano, segunda dosis summer, donde, pues como siempre, intentaremos seguiros teniendo al tanto con todos los contenidos políticos, económicos también, por supuesto, y con asuntos pues un poquito más refrescantes, pues estamos un poquito cansados de tanta política y de tanta economía. Las cosas como son. Pero bueno, de momento esto es lo que hay y esto es lo que toca, como dice el bueno de José Luis Salas en Onda Cero, el mítico José Luis Salas. Doña Carmen Obregón, feliz viernes. ¿Qué tal? Feliz viernes. Muy bien. ¿Qué tal estás? Pues Cansado. cansado, las cosas como son, como tú. Tenemos ya carita de, mira, tenemos ya los ojos así como rayadillos, como melocotones ya, porque necesitamos unas vacaciones. Pero bueno, seguimos Total. dando cera, que es lo nuestro, es lo que nos toca, al pie del cañón. Y tú tienes en las últimas horas dos artículos, como yo digo, dos piezas de museo de las de para enmarcar, para enmarcar, porque ponme la primera, no, ya verán ustedes, ponme la primera, que es el de la Pues seguridad está dando, social. Carmen Obregón publicaba en The Objective un artículo, iba a decir tenebroso, ¿no? Es que es la cruda realidad. A lo mejor a Escribá no le ha gustado mucho, pero es lo que hay. La seguridad social, firmaba Carmen Obregón en The Objective, está quebrada. 48.000 millones de déficit y 100.000 millones de deuda. Doña Carmen, alcance y contenido. No parecen unos datos para estar muy satisfechos, ni para el señor no, no, no. Escribá, ni para su equipo, ni ya de paso para todos los españoles, porque este es un rollo que nos afecta a todos y que financiamos todos. Bueno, y además en ese déficit está, como bien tú sabes, las pensiones, ¿no? Nuestro sistema de Claro. pensiones. Bueno, pues esto se trata de un informe que ha hecho FEDEA y que en concreto ha hecho su director ejecutivo, que es Ángel de la Fuente, y un estudio exhaustivo que yo invito a la gente, a las personas que se metan en su página web y se descarguen el trabajo porque verdaderamente merece la pena de lo bien hecho que está, de los datos que aporta, de datos públicos, no son datos inventados, de cálculos a los que llega y la conclusión, las dos conclusiones más importantes son que el déficit del sistema de la seguridad social, el déficit contributivo se eleva hasta 48.000 millones de euros, que es alrededor de un 4% del PIB, que es una auténtica barbaridad, y que la deuda que se ha acumulado alcanza ya los 100.000 millones de euros. Es una pasada que nos deja como recado la herencia de este último gobierno de Pedro Sánchez. Y con estas cuentas es con las que luego tiene que hacer los presupuestos generales del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Ángel de la Fuente lo explica muy bien en su informe. Si verdaderamente existe ese gran déficit de 48.000 millones, si España tiene que hacer un plan de consolidación fiscal y presentarlo ante la Comisión Europea, y eso supone una serie de ajustes de gasto público, ¿dónde va a meter el recorte Pedro Sánchez? ¿A qué servicios? Y si va a hacer una negociación, que yo creo que ya está en ello, ¿no? Con las fuerzas políticas que cree que le van a dar su apoyo para la siguiente legislatura, ¿qué peajes va a pagar el gobierno? Si no podemos pagar peajes, si es que no hay dinero. Esto es lo más relevante de, porque al final no solamente son los datos, ¿no? Sino lo que se deriva de esos datos y las conclusiones a las que uno llega. Está claro. Segundo asunto que quería tratar con usted, doña Carmen. Está el gobierno muy, bueno, muy petulante y contento y jactancioso, porque salieron ayer los datos del paro y, bueno, pues resulta que bueno, esta mañana el más satisfecho parecía ser ni siquiera alguien del equipo gubernamental, Yolanda Díaz o no sé, o alguien del ministerio, un portavoz sindical cuyo nombre la verdad es que no recuerdo y da absolutamente igual, que se jactaba de que estábamos en un 11,6%, ¿no? Y tal. Claro, llega Carmen Obregón, llega una fina periodista económica y les desmonta el argumento una vez más con hechos, con datos. Segundo pantallazo, Omar, la farsa de los datos del empleo, porque, lo tengo aquí delante y ahora nos lo pone Omar inmediatamente, hay 1.700.000 ocupados que no trabajan ni una hora a la semana.
Dice Carmen Obregón en The Objective, en un artículo que también ha subido en las últimas horas y que podéis leer, economistas y organizaciones empresariales analizan la otra parte de la estadística, así como la ralentización económica. Doña Carmen, es que le tiene usted manía no ya al señor Escrivá, le tiene usted manía a la señora Calviño y a uno de mis ídolos políticos, al que yo cariñosamente apodo como Loro Parque, es cariñoso, Yolanda, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a doña Yolanda Díaz, a la líder comunista, quien Dios guarde muchos años por lo demás. Si es que les tenemos manía, Carmen. Eurocomunista. En Moncloa me decían que la suerte de Yolanda Díaz es que no era comunista, era eurocomunista. Total. Como más a ser. Sí. Eurocomunista era don Enrico Berlinguer, que se llamaba como yo, pero en italiano. No sé yo. Bueno, sí, Yolanda Díaz es una persona culta. Seguramente ha estudiado y ha escuchado los discursos de Enrico Berlinguer, porque aquí tampoco, en fin, no es nivel tampoco Yolanda Díaz ni Yone Belarra, las cosas como son. Otra cosa es que simpaticemos más o menos con su ideología. Pero yendo al asunto, 1.700.000 empleados / desempleados son muchos empleados / desempleados, doña Carmen. A ver, quiero ser específica con esto para que no haya lugar a confusión. He recibido unas críticas enormes en las redes sociales, pero bueno, también tenemos ya muchas colchas pegadas, ¿no? Para aguantar estas cosas. Lo importante de esta información son los datos estadísticos comparados del segundo trimestre de 2023 con hasta el segundo trimestre de 2019. Claro, hay que ver esa relación. Y en esa relación se observa que en el segundo trimestre de 2029, bajo ese epígrafe de ocupados, que son personas, que es como un cajón desastre, ¿no? Ahí entra todo. Las personas que están buscando empleo, los fijos discontinuos, las personas en régimen agrario, gente que está de baja, gente que está de vacaciones. Claro, hay quien me ha dicho hoy, ¿pero qué ocurre si según los datos del EPA aparecen 600.000 personas que están de vacaciones? ¿600.000 personas de vacaciones durante 3 meses seguidos? Eso es inconcebible, quiero decir, es absurdo. Lo importante, como digo, insisto, es comparar un dato con otro. Comparado un dato con otro, efectivamente, o sea, cada vez hay más personas, fíjate, en el segundo semestre de trimestre de 2019 había 1.090.000 personas que estaban bajo ese epígrafe y ahora estamos en 1.700.000. Luego algo ha pasado y encima con un agravante, y es que tenemos los fijos discontinuos. Claro, es que ese es el truco de los fijos discontinuos que sirve para todo. Sirve para decir que hay más afiliados, más empleados, pero no sirve para decir que hay más parados. Y claro, hay cada vez también más gente que tiene unos contratos muy pequeños y que tiene muchos contratos a lo largo del año y que no llega a salir de esa precariedad laboral. Esto es lo que nos tiene que llevar, ¿no?, a una profunda reflexión. Y luego otra cosa que quiero decir, que también aparece reflejada en el artículo. Ayer el secretario de Estado de Economía habló del pleno empleo y dijo que, bueno, que 11,7 es un dato magnífico. Hombre, viniendo de un 20, pues claro, la verdad es que es pues, un buen dato. Pero que nuestro pleno empleo está calificado por el gobierno en un 8%. Eso es un pleno empleo muy ridículo. El pleno empleo tiene que ser entre el 4 y el 5%, no un 8%. Lo que pasa es que el 8% es lo que se consiguió como mínimo en España y por tanto es, digamos, que a lo que aspiramos, ¿no?, a ese bajo porcentaje. Es de risa, cuando además el pleno empleo, que ya, como tienen una jeta que se la pisan, podían haberlo incluido en sus programas electorales. No he conocido ni un solo partido, lo más cercano al pleno empleo que hemos conocido, hasta donde me llega a mí la memoria, pero usted le alcanza mucho más, porque además usted que sí que trabaja todos los días en todos los temas económicos de mayor calado, pero más que yo quiero decir, el pleno empleo, la situación más cercana a la que hemos podido llegar ha sido con José María Aznar, pero vamos, esto no lo lleva ningún partido en su programa. No fue con Aznar. Pues corríjame. ¿Cuándo hemos tenido menor nivel de paro, doña Carmen? Que este dato me interesa a mí. Fue con Zapatero que bajamos casi un 8%, que fue en la época de la burbuja inmobiliaria, que claro, luego después pues resulta que 2005, era una 2006 cosa aproximadamente. Fue un poco antes de esa crisis y por ahí más o menos. Y ahí es donde alcanzamos esa cifra. Pero coincidió con la burbuja inmobiliaria, o sea que era por una circunstancia también especial. O sea que no era de grandes reformas estructurales, sino de aquello que estamos intentando escaparnos, ¿no? Es como ahora, que siempre necesitamos grandes reformas, que la economía crezca, pero nuestra economía, y si miramos bien los datos,
y ponemos la lupa, nuestra economía se sigue apoyando en el turismo. Y los datos que hoy hemos conocido de Producto Interior Bruto, de crecimiento de la economía, podemos ver cómo la industria está caída, cómo la construcción está caída, cómo la agricultura está también caída, y lo único que nos mantiene son los servicios, la hostelería, el turismo y cuatro Bueno, cosas y más. la balanza comercial, pero eso no depende de nosotros, porque depende, bueno, el par euro-dólar está como está y además nosotros no tenemos absolutamente soberanía monetaria, como ningún país de la zona euro. Claro. Dependemos de una divisa que es internacional, que es el euro. Es decir, como usted bien dice, efectivamente, hostelería, turismo, servicios y ya. Con lo cual llevamos años, y esto lo hablamos mucho con John de Zulueta, con Marcos de Quinto, con Daniel Lacalle, llevamos años, por no decir décadas, decidiendo qué diablos queremos ser de mayores, qué modelo productivo Claro, queremos instaurar. Pero ningún gobierno es acomete esas así. reformas, Carmen. Todos se limitan a darle No, patadas a la lata. nadie le pone el cascabel al gato, eso también es verdad, porque cuando llega el momento, si no es por una crisis económica, que hay que acometer una serie de medidas que son prioritarias y se van dejando las grandes reformas. Y eso es una pena, que no haya pues una política de Estado por parte de los dos principales partidos políticos para coger el toro por los cuernos, ¿no? Como se dice, y acometer las medidas que verdaderamente necesita España. Y yo creo que España es un gran país que tiene grandes profesionales y que tiene recursos suficientes. Lo que pasa que creo que los políticos son un poco miedosos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Miedosos y vagos y cortoplacistas. Doña Carmen Obregón, analista política en The Objective. No sé si ya te vas los próximos días, unos días, valga la redundancia, a un merecido descanso o vas a seguir por aquí, pero en cualquier caso te envío un Estoy por abrazo aquí. y nos seguiremos hablando. Y cuando usted quiera, pues Abrazo. nos seguiremos viendo también. Cuídate mucho y descansa, Carmen. Un besazo. Venga, chao, hasta luego. Hasta luego, chao. Continuamos en Generación Euro. Saludamos ya en este punto a don Carlos Ladero, analista financiero y además de los mejores, que tenía yo muchas ganas de volver a pescarle. Don Carlos, muy buenas, bueno, días, tardes ya prácticamente. Tenía yo ganas de volver a pescarle después de un par de semanas o tres. Feliz viernes. Pues feliz viernes y bueno, buen día, ¿no? Como se suele decir, y así abarcamos la noche, la mañana y la tarde. Así Efectivamente. que un placer, como siempre, estar contigo. En cualquier sitio donde estés, ahí estaré yo. Te lo agradezco muchísimo, Carlos. Oye, ¿cómo va el mercado? Que hace mucho que no hablo yo aquí, hace ya bastantes días que no hablo con nadie de bolsa, porque al final terminamos siempre hablando de lo que parece que es lo único, de política. ¿Cómo va el mercado? ¿Cómo se presenta el mes de agosto? Pues Muy poco la verdad dinerito, es que va como muy siempre, bien. muy poca liquidez en los mercados nacionales e internacionales. Mm, La mayor parte de los inversores, no solamente las manos fuertes, sino pequeños y medianos de vacaciones. Poco volumen, por tanto, en terminología bursátil, pero bueno, ¿en qué punto estamos? Pues como te decía, yo creo que el mercado va bastante bien, ¿no? A pesar de que, como tú bien dices, la gente suele hablar más de política que de economía, se nos olvida, ¿no? Que al final la economía es lo que financia la política, y si no, que se lo digan al Grupo Prisa y Vocento, ¿no? Que si queremos hablar algún día de resultados, pues la verdad es que son sorprendentemente malos, pero ahí siguen, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que sí que hay gran relación, ¿no? Entre una cosa y otra. Y sorprendentemente, ¿vale? Los mercados van muy bien, a pesar de las subidas de tipos, a pesar de que vivimos una situación históricamente poco entendible, ¿no? Tenemos la posibilidad de invertir en bonos o en fondos que invierten en deuda al 5 o 6%, a 5, 6, 7 años garantiza prácticamente, tenemos bonos americanos al 4, y seguimos teniendo un Dow Jones y una renta variable española, si incluimos dividendos, en máximos históricos. No suele ser normal, ¿no? Pero bueno, parece que sobra dinero para el sector financiero y bueno, pues al final si cogemos un euro de hace 10 años y un euro de ahora y le sumamos la inflación, pues bueno, pues realmente tampoco sería tan grande esa subida. Pero bueno, insisto, los mercados van muy bien, los mercados van muy bien, los resultados de los bancos son muy buenos y vivimos un mundo idílico, tan idílico que se empiezan a anunciar compras de autocartera por parte de las grandes compañías, lo cual también siempre es bueno. O sea que de momento, situación idílica, pese a los que una vez estudiamos al señor Tamames, ¿no? Pues estas cosas no nos cuadran, ¿no? Pero oye, contra la corriente no se puede ir. Contra la corriente no se puede ir. Oye, tenemos calentita de estos últimos días otra subidita de tipos, otro cuartillo de punto, un 0,25. La señora Lagarde también,
que dice que, bueno, que de momento va a continuar ahí con la respiración asistida, pero que, bueno, los banqueros centrales ya sabes que tienen esa extraña habilidad de decir una cosa y a la vez la contraria, con lo cual, pues aquí cada uno, luego los analistas se pasan mucho tiempo intentando determinar si han respirado por la branquia o por otro sitio. ¿Hasta dónde puede llegar? Tampoco tienen mucho margen para seguir subiendo mucho más, Carlos. Me da a mí la impresión, ¿no? Aparte de la broma que No. supone esto ya, por ir al minorista, por ir al individuo, a la familia, la broma digo, porque esto va a ser otro empujón al alza para las hipotecas, ¿no? Para el recibito mensual y para las empresas. Pues sí, totalmente para todos. Es decir, yo creo que como cultura financiera en España es una cosa que está bien, ¿no? Pero realmente no sé si nos damos cuenta que cuando contratamos una hipoteca lo hacemos por el sistema de amortización francés, con lo cual al principio pagamos todos los intereses y hasta el final no empezamos a pagar el principal. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que dice, bueno, una subida del 2% tampoco me va a matar. No, oiga, es un 2% sobre el total del interés, lo cual a veces que puede ser un 70 y un 80% de subida de la cuota, ¿no? Sobre todo si acabas de hacer la hipoteca hace nada. Y a las empresas pasa un poco lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, estas subidas no se están reflejando tampoco en los balances. Yo creo que todavía hay muchos bancos que no han ejecutado esa subida, ya que como bien sabemos, ¿vale? Se hace de forma anual en muchos casos, con revisiones. Y bueno, estamos ahí viviendo en una situación, como te digo, lo suficientemente curiosa para seguir viendo, bueno, que hay compañías que también lo hicieron muy bien, sobre todo bancos y las grandes compañías se financiaron a tipos bajos a plazos largos. Eso es otra cosa que tampoco entiendo por qué los bancos no provisionan. En definitiva, como tú bien dices, vivimos algo que si tuviéramos más cultura financiera estaríamos bastante más asustados, pero como realmente nos conformamos con ver, bueno, la verdad es que tendremos que estar muy asustados los que estemos aquí en España, pero nos conformamos con ver un poco que realmente nuestras cuentas siguen aguantando y que nos podemos seguir yendo de vacaciones y que la empresa nos sigue pagando la nómina, pues bueno, pues pensamos que todo esto puede continuar, ¿no? Aquí en España somos de pensamiento muy positivo, muy negativo, pero realmente yo pienso y creo, y eso es lo que nosotros estamos pensando desde GPM, ¿no? Que el final de año va a empezar a ser complicado y nosotros vemos un 2024 muy, muy complicado, es decir, donde tiene que empezar, como tú bien dices, las compañías a pagar mucho más por su deuda, habrá compañías que empiezan a entrar en default, la gente va muy justa de recursos y hay una cosa que estamos viendo y eso es cierto, los bancos ya no dan crédito como daban antes, ¿no? Ni siquiera ahora. Y eso cuando alguien le toque renovar o cuando alguien le toque ampliar, pues probablemente resulte un problema, ya que Europa no deja que los bancos den mucho más crédito del que dieron ya en 2009 y provocaron una crisis que todavía recordamos. O sea que tú crees que, porque de esto ya hemos hablado tú y yo, y bueno, y más economistas que pasan por aquí, ¿tú crees que se va a seguir secando, porque es un verbo muy gráfico, el crédito y que va a haber cada vez menos dinerito en circulación? A pesar de que sigue inyectando ahí el BCE y comprando deuda soberana con manos y pies y con algunas medidas más de estímulo. Sí, pero cada vez compra menos. Es decir, vamos a ver, aquí el problema que hemos visto en estos últimos 10 años es que hubo una crisis donde los bancos prácticamente te daban crédito sobre cualquier activo y no había riesgo, ¿vale? Obviamente, después de la crisis a los bancos se les ha apretado mucho a la hora de dar crédito y realmente estamos viviendo una buena situación, pero una situación relativamente buena para los que quieren crédito y se financian, ¿vale? Tú vas al banco, cuesta financiar. O sea, a alguien de a pie comprar vivienda le cuesta financiarlo, le cuesta que le den una hipoteca. De ahí que nosotros, afortunadamente, el sistema inmobiliario esté como está, ¿no? Es decir, no esté tirando cohetes a pesar de que la situación pues parece que va bien. Y las empresas pasa lo mismo, es decir, la obtención de crédito es muy complicada, ¿vale? Salvo para las grandes, ahora mismo compañías, las pymes españolas les cuesta mucho, ¿no? El tener crédito, con lo cual están, entre comillas, malviviendo, ¿no? De una situación relativamente buena en estos años donde se ha ahorrado y se ha conseguido ahorro en los 2 años de pandemia y donde, bueno, pues seguimos tirando de ello. Pero si alguien espera que porque el Banco Central Europeo siga tratando de mantener un poco el tipo, esto va a ir a mejor y se va a dar más crédito y va a haber más crédito, es imposible. Nunca jamás en la historia se ha emitido y se ha impreso tanto dinero como se ha impreso en los últimos 5 años y jamás ha llegado ese dinero a la pyme, al retail o al cliente particular, ¿vale? Las dificultades para crédito y captar crédito y pedir crédito siguen siendo leoninas, ¿no? En los últimos 5 años. No lo puedes preguntar a cualquiera, ¿no? Que antiguamente iba a financiar algo y le era relativamente fácil con una nómina temporal de hace 2 meses, ¿no? Ahora empieza a ser y es muy complicado, ¿no? Y a las empresas también, ¿no? Es decir,
Con lo cual, pues ¿Dónde ojito, quedan, ¿no? dónde quedan, Cuando... Carlos, aquellas famosas cuentas de crédito, ¿no? No ya de medianos, de pequeños empresarios que necesitaban a lo mejor, pues ese decalaje, vamos a poner un ejemplo, pues el clásico, ¿no? A lo mejor ese bucle de 10 días entre que pagas las nóminas y a ti te pagan tus proveedores y tirabas de esa cuenta de crédito del banco, que por cierto te la cobraban y te cobraban bien, pues te sacaban hasta la Sí, sí. asadura, pero por lo menos tenías esa posibilidad de tener, pues no tenían un problema de solvencia, pero sí tenían un problema de liquidez, ese bucle de una semana, de 10 días, de 12 días que te fastidian vivo. Ahora ya, macho, eso de las cuentas de crédito parece un producto del Paleolítico superior. No, y las tarjetas famosas, ¿no? Donde parece que todo el mundo tiene una tarjeta con un crédito de hasta 6.000 euros donde podías ir tirando y luego hacer un revolving y Claro. todo eso, pues realmente y desgraciadamente o afortunadamente ha desaparecido o va desapareciendo. Es cierto que hay muchas compañías, ¿vale? Que están otra vez financiando, ¿no? A pagos en 4, en 6, en 12 meses, ¿no? Y están incurriendo en crédito crediticio. Mira, ayer salió una noticia curiosa que le gusten estas cosas, Sí, dime. donde Goldman había roto el acuerdo que tenía con Apple, ¿no? Cuando lanzaron la Apple Card, pues Goldman fue un poco el que dijo que respaldaba, ¿no? esa tarjeta y que al Sí, final era la entidad no lo había financiera, ¿no? visto. Qué Que, bueno. pues que permitía bueno, pues financiarse, ¿no? Obviamente el éxito de la Apple Car es alucinante y Goldman ha rescindido el contrato porque realmente la cantidad de impagados le ha generado un agujero entre sus cuentas relativamente importante, el Goldman, ¿no? Lo cual quiere decir que estas prácticas, pues Lo probablemente cual muchos quiere bancos, ¿no? decir Al que final también para sufren. Apple ha sido un pelotazo, si te estoy entendiendo No, bien. sí, sí. Sin duda, es decir, al fin y al cabo es cierto, ¿no? Yo creo que el negocio es bueno, ¿no? Al final era lanzar dos entidades, una como Goldman y otra como Apple, lanzar una tarjeta que, como bien dices, ha sido hiperpermeable, pero curiosamente lo que había pasado, sobre todo en momentos de pandemia, es que había una cantidad de impagos tremenda en esa tarjeta de consumo, ¿no? Y que parece que Goldman, pues bueno, ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Que ya está bien, que está bien la imagen de Apple, está bien la tarjeta de Apple y el cliente Apple, pero desde luego no parece que en un porcentaje, no sé en cuál, sea buen pagador. Pues yo creo que vamos a volver a vivir eso, ¿no? Y vamos a volver a vivir compañías y empresas, ¿no? Que al final van a necesitar, como dices, estas líneas de crédito se lo van a negar y eso va a crear default en los bancos, ¿no? Y al final va a ser, pues bueno, pues un problema que en España tenemos que no, yo creo que ningún gobierno, y menos los que tenemos ahora y creo que vamos a tener, se dan cuenta, ¿no? Es decir, que las pymes son autónomos y los autónomos ahora mismo y las clases medias son las más perjudicadas de todas las políticas socialistas, lo cual tiene narices, pero es así. Y que a futuro, con un gobierno socialista, con las mismas políticas, ¿no? De presión a autónomos, de subida de impuestos, bla, 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 es decir, se va a cargar prácticamente lo que forma el 90% del tejido industrial español y el tejido productivo español. Con lo cual, bueno, pues veremos, ¿no? Pero realmente, o sea, no es que sea un catastrofista, porque ya me conoces, suelo ser bastante positivo, pero creo que como pinta 24 y con este gobierno Frankenstein y además por la presión de Europa, que no se nos olvide, ya echaron a Zapatero una vez, pues yo entiendo que vamos por el mismo camino ya que estamos peor todavía. O sea que Bueno, que ojito, ¿no? Como diría que hay que mirar más quizá fuera de España que dentro. ojo que viene curvas. Otro buen consejo, miren ustedes más fuera de España que dentro, efectivamente, y vayan tomando apuntes y sobre todo porque esto ya lo hemos vivido y coincido con Carlos Ladero. No es una cuestión de ser más o menos pesimista o catastrofista, sino de ser puramente realista. Vamos a estar muy pendientes. Las próximas semanas serán semanas de canícula veraniega y además es que no podemos más, estamos muy cansados. Lo repito ya por enésima vez y necesitamos por lo menos una tregua de 15 o 20 días y luego ya pues ya veremos cómo van paciencia y a barajar, que nos gustan las cartas a los dos, ya veremos a ver cómo van viniendo las cosas en los primeros compases de septiembre, en octubre, pero bueno, pues no hay que encubrir las sombras que puede esconder el futuro no mediato, el futuro inmediato. Don Carlos Ladero, analista financiero de GPM, cuídate mucho y disfruta de unos días, en fin, lo que puedas. Toma el sol moderadamente, amigo, aunque a ti te coge más que a mí. Yo me pongo rojo, pero no morado, y muchas veces no del sol, de la mala leche que me entra de vivir en un país a veces como este. Te envío un abrazo, Carlos. Otro abrazo y hay que tener esperanza. Yo pensar positivo y las cosas saldrán, pero trabajando. Yo creo que de la subvención no se vive. Así que, señores, tenemos 15 días, como bien ha dicho, un mes de verano. Pensemos, reflexionemos, empecemos septiembre con fuerza y sobre todo siendo realistas. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Vamos a dejarnos de fantasías y ser un poquito realistas porque si no nos van a venir mal dadas. Que eso lo decía mi padre, tenía mucha razón. Así que a por ello. Totalmente. Don Eurico, buen verano. A por ellos. Buen verano, Carlos.